Después de 2 meses de campaña, ya estamos en el día decisivo y al comenzar esta noche seguro sabremos si la ciudadanía aprobó o rechazó la propuesta constitucional. Estamos con el ex convencional independiente del colectivo socialista, doctor en Derecho de la Universidad de Salamanca y que además trabajó como fiscal, Andrés Cruz. De hecho, fue el encargado de conseguir la condena a 14 años de cárcel a Héctor Yaitul en el año 2001 por delito de homicidio frustrado contra su entonces colega, el ex fiscal Mario Elgueta. Andrés, este día decidiremos entre dos alternativas, de cuyo resultado dependerán un abanico de posibilidades. Me gustaría conversar contigo ambas opciones, es decir, cómo se sigue con el proceso constituyente post 4 de septiembre, gane el apruebo o el rechazo. Muchas gracias por acompañarnos, Andrés. No, muchas gracias a ti por la invitación, María Arriagada, y un gusto poder conversar en este tipo de circunstancias frente al proceso que estamos viviendo. Igualmente. Pasemos rápido a las preguntas porque allá tienes poco tiempo en Concepción. Quería saber a tu juicio el resultado de la Convención Constitucional. ¿Logró dar un cauce democrático a lo que estaba sucediendo en las calles? Absolutamente, creo que es una excelente pregunta, porque en realidad generalmente se trata de abordar desde el punto de vista de que iba a ser una suerte de pacificación de un conflicto o de un proceso que viene arrastrándose hace décadas. Pedirle a la Convención que en un periodo de un año, que estando encargada de la redacción de una carta fundamental en la que existen diferencias bastante profundas de visiones en torno al proyecto del que queremos de nuevo país, con visiones absolutamente disímiles, tomando en consideración que la elección trató de convencionales, trató de poder representar al máximo las diferentes visiones que existen o posturas que existen al respecto, indudablemente que es un exceso. Y por lo tanto, creo que el éxito de la Convención Constitucional es o se deriva de las circunstancias que logró canalizar toda esta energía que se encontraba vertidas en las calles hacia el ámbito de la institucionalidad. La institucionalidad vigente, marcada en la Constitución de 1980, que fue construida sobre la base de la Guerra Fría, la democracia protegida y la desconfianza de la ciudadanía, o la participación de la ciudadanía, no tiene válvulas de escape frente a este tipo de crisis. No está pensada para este tipo de crisis y por lo tanto era necesario un ajuste y de ahí la incorporación de la Convención Constitucional para lograr canalizar esa energía por una vía que lograra impedir consecuencias indeseadas derivadas de la violencia que se estaba ya descontrolando. Claro. Y en el caso de que ganara el apruebo, yo quería preguntarte qué tan satisfecho quedaste con la serie de reformas a la propuesta constitucional que presentaron los presidentes de partido de la centroizquierda y cuáles destacarías como clave. Yo creo que en primer lugar las propuestas responden a algo que ya estaba considerado en el proyecto de nueva constitución. ¿Por qué? Porque cuando nosotros elaboramos o redactamos las disposiciones transitorias, específicamente se contempló el artículo 7º transitorio, en el que se introducía la posibilidad de que el actual Congreso, la Cámara de Diputados y Diputados y el Senado introdujeran reformas a la propuesta de nueva constitución, tomando en consideración que así ocurrió en la constitución de 1833, así ocurrió en la constitución de 1925, así ocurrió en la constitución de 1980, recordemos que fue objeto de una serie de modificaciones en 1989, entre el 80 y el 90 rigió a punta de disposiciones transitorias, y que solo en el año 90, reformada, entró a regir nuestra institucionalidad. Por lo tanto, creo que se anticiparon demasiado. Creo que pudo haber quedado un listado que es insuficiente frente a lo que se nos viene el día adelante. Yo era de la idea de aprobar sin condiciones, pero no porque no haya que hacerle ajustes, sino que esos ajustes se tienen que ir derivando o determinando a medida que se vaya implementando la propuesta. Pueden ser más, pueden ser menos. Pueden haber problemas técnicos, pueden haber problemas económicos, pueden haber problemas de coyuntura, y por lo tanto todo eso tiene que ser tomado en consideración para proponer una serie de modificaciones o reformas que a mi juicio deberían haber sido o deberían ser plebiscitadas. Y en el sentido de, por ejemplo, haber sido como un acuerdo de puntos mínimos para reformas, entiendo. ¿Queda satisfecho? Por ejemplo, hay algunos puntos del acuerdo, como que la mayoría del Consejo de la Justicia sean jueces, a diferencia de la composición propuesta por la Convención, y que se especifique que este Consejo, por ejemplo, no evaluará el contenido de los fallos.
¿Crees que esto es suficiente en torno a los cambios que necesita el Poder Judicial propuesto de la Convención? Y acá quiero recordar que el Consejo de la Justicia sería el órgano encargado de los nombramientos, gobierno, gestión, formación y disciplina en el Sistema Nacional de Justicia. Bueno, hay que tomar en cuenta que hay que compararlo con lo que tenemos. Con lo que tenemos actualmente constituye una anormalidad. Nosotros somos anormales en relación a lo que ocurre en otros países, porque nuestro sistema actualmente está absoluto y totalmente politizado. Basta ver cómo se nombra a los jueces tanto de instancia como a los tribunales superiores para constatar el número de llamadas subterráneas, las cenas desconocidas, las influencias y lobbies que se ejercen en un proceso de nombramiento ante el Ministerio de Justicia que es bien poco transparente, en una elaboración de ternas en las que está transversalmente, se aplica esta espuria práctica del besamano. Por lo tanto, nuestro sistema es anormal, completamente anormal, y sacrifica o pone en entredicho la independencia tanto interna como externa de los jueces. Por lo tanto, se trató de seguir un modelo que ha sido adoptado por muchos países. Y cuando se determinó la introducción del Consejo de la Justicia, a mí el nombre Consejo de la Justicia no me gusta, ¿eh? Pero no tiene tal trascendencia ni relevancia, se siguió la influencia del modelo del Consejo de la Magistratura portugués y el Consejo de la Magistratura francés, que ninguno de los dos, que es bastante exitosos, los dos son de exitosos, no tienen mayoría de jueces. ¿Y por qué no tienen mayoría de jueces? Porque se trata de evitar de que sea cooptado por el corporativismo, es decir, que se termine gremializando sirviendo los intereses de los jueces, en lugar de mantener un adecuado equilibrio entre la legitimidad democrática y la idoneidad técnica de sus miembros. De hecho, aquellos que son nombrados por parte del Congreso de Diputados y Diputadas y la Cámara de las Regiones tiene que ser sobre la base de ternas que son elaborados por el Consejo de Alta Dirección Pública. Y así las cosas se permite evitar de que pueda ser cooptado políticamente, peligro que correríamos si es que se le entrega la mayoría a los jueces. En todo caso, lo importante es que exista un Consejo de la Magistratura o un Consejo de la Justicia. Y ya con eso, si se quiere modificar con posterioridad, yo simplemente levantaría las alertas en términos que no hay que abrazar inmediatamente aquellas posturas que están siendo levantadas en estos momentos o que se levantaron como circunstancia de una campaña electoral destinada justamente a desvirtuar el sentido de lo que se propone en la Carta Fundamental. Creo que de manera más templada, calmada, sin estos ribetes o discursos o retórica vinculada a la campaña, se puede proponer algo mejor que es urgente de introducir, sea con esta o con una próxima propuesta constitucional. ¿Qué camino visualizas con más certidumbre, el que viene esta noche tras un anuncio del apruebo o del rechazo? El apruebo, obviamente. Las certezas frente al apruebo son mucho más profundas, tomando en consideración que hay un conjunto de disposiciones transitorias que permiten recorrer un camino que es cierto, tomando en consideración que ya vamos a tener contenidos que fueron pactados por parte de una convención en la que tuvieron participación ciudadanos y ciudadanas elegidos democráticamente, en un sistema paritario, con escaños reservados, en las que muchas personas, y esto hay que entenderlo así, que no habían tenido jamás la posibilidad de expresarse, lo hicieron. Y que obviamente esto puede justificar, o más que justificar, comprender cierta catarsis o discursos incendiarios que se promovieron al inicio, que lamentablemente muchos no dejaron de realizar hasta el final. Creo que eso es una crítica a la convención, pero sin lugar a dudas el producto que fue elaborado gracias a los 2/3 que permitió bloquear acertadamente ideas que eran infantiles, maximalistas, impracticables, permitió una propuesta que hubiese seguido un camino específico que nos permite mirar hacia el futuro. El camino del rechazo, a mi juicio, abre muchas más incertezas, tomando la incertidumbre que se construye sobre esta posibilidad, está en que no existe nada. Volvemos simplemente a lo que tenemos actualmente. Hay muchas palabras o expresiones de buena voluntad, pero esas expresiones de buena voluntad nadie sabe si se van a canalizar finalmente en una propuesta que pueda continuar con el camino de la redacción de una nueva Carta Fundamental. Se dice que tendríamos que volver a realizar un llamado a una nueva convención constitucional. Yo estoy de acuerdo en el sentido de que cuando se introdujo el capítulo de la convención constitucional, no se hizo las disposiciones transitorias, se hizo en el cuerpo de la Constitución y por lo tanto forma parte del programa que hay que cumplir. Ahora, explicar por qué no habría que hacer un plebiscito de entrada para los efectos de determinar si adoptamos o no este procedimiento me parece dificultoso. Yo preferiría que no se hiciera ese plebiscito, pero podrían alegarse circunstancias técnicas
que implican que si vamos a aplicar toda la normativa tiene que ser a completitud del título y no solamente una porción de la misma, es decir, no solo desde el punto de vista de la elección de los convencionales. Y yo creo que eso es peligroso, porque puede ponernos en una situación de parálisis institucional ante una situación que no va a tener o que no tiene plazos para los efectos de poder resolverse en el tiempo. Existen también grupos que yo no veo en posición de estar dispuestos a reformar nada, grupos más radicalizados de derecha que dependiendo del resultado podrían decantarse también a unirse con un sector de la UDI que podrían negarse a cualquier tipo de transformación y por lo tanto eso también sería extremadamente complejo porque de que es necesario una apertura y una transformación de la institucionalidad vigente pensada para otro contexto y otra realidad completamente distinta, es urgente. Y después, ¿cómo crees que será difícil implementar las reformas propuestas de la centroizquierda, ya que hay líderes como Guillermo Tellier del Partido Comunista que en un primer momento, al salir de la negociación y al haber firmado, pusieron en duda su compromiso con el acuerdo? Siempre van a haber esas posiciones, siempre va a ser dificultoso, siempre vamos a tener que llegar al diálogo, esto se tiene que realizar en el espacio en el que hemos nosotros optado por elegir a nuestros representantes, que es el Congreso Nacional, con sus diputados y senadores para los efectos de que, conforme a las disposiciones transitorias que están contenidas en la propuesta, realicen los ajustes que sean pertinentes. Un partido político no va a paralizar nada, ni menos el Partido Comunista, que por mucho que uno le tenga respeto, indudablemente simplemente un porcentaje o una proporción bastante baja de lo que finalmente podría llegar a acordarse. Son expresiones de un líder político, de un partido específico, así como hay que tomárselas respecto de un líder de partidos de extrema derecha que pueden tener posiciones disímiles en ese sentido. ¿Y cuál crees que va a ser el rol del presidente Gabriel Boric en caso de ganar el apruebo, en concretar las reformas a la Constitución y en la implementación de la nueva Constitución? Y también te pregunto cuáles son los temas urgentes para implementar. A mí me parece que tiene que adoptar un rol de liderazgo transversal, sea quien sea que gane o la opción que gane el plebiscito. No podemos seguir con esta posición confrontada, aunque es fácil decirlo, pero es muy difícil poder implementar una salida que pueda ser dialogante, que pueda permitir un espacio dentro de la institucionalidad para que demos el diálogo. ¿Ah? Yo creo que el rol ahí va a ser del presidente extremadamente importante. Ojalá que el círculo que rodea al presidente de la República adopte una posición prudente, templada, justa, para poder enfrentar este desafío. Creo que es importante que también se incorporen nuevos rostros más moderados o con más experiencia dentro del gobierno para poder enfrentar un nuevo escenario que yo no creo que estén en condiciones de poder enfrentar el actual gobierno con el gabinete que actualmente tiene. Yo confío extremadamente en la posición, en la postura democrática y en la visión de futuro del presidente de la República y creo que para ello requiere de un cuerpo, un equipo que esté acorde justamente con esa idea o con ese programa que debería adoptarse hacia el futuro. En ese sentido, ¿estarías de acuerdo con, en un cambio de gabinete futuro tras el plebiscito, enrocar algunos ministerios y, por ejemplo, darle algún espacio, por ejemplo, en el Ministerio de las Express, que es el enlace con el Congreso, eh, a personas del socialismo democrático? Creo que hay muchas personas que pueden aportar a lo que se está viendo. Yo creo que es importante rescatar la función que le corresponde tanto a independientes, personas del mundo independiente, no necesariamente militantes de partidos políticos. En segundo lugar, obviamente que el Partido Socialista ha dado muestras más que significativas en torno a su compromiso democrático y lo demostramos dentro de la Convención Constitucional desde esa perspectiva. Creo que existen otras colectividades, como que no tenemos que olvidar, como el Partido por la Democracia, el Partido Radical, la Democracia Cristiana, que tienen también mucho que dar frente al proceso que se está viviendo y que hacen indispensable y esencial tener en consideración un cambio de gabinete para poder generar una unidad mucho más amplia y poder proyectarnos hacia el futuro y poder terminar de manera exitosa por lo menos este gobierno y poder proyectarnos también en la elección de un gobierno siguiente que esté comprometido justamente con la implementación
de una nueva constitución. ¿Y crees que la importancia de que hayan personas del socialismo democrático ocupando cargos como sería ministerios como el que podría ser las Express, se da porque la capacidad que tal vez tenga la centro izquierda eh, con dialogar con la derecha para los cambios que se necesitan? Para los efectos de lograr implementar la propuesta de nueva Carta Fundamental o iniciar un nuevo proceso, es indispensable y esencial tender puentes con todos los sectores. Y la derecha, las derechas, porque no hay una sola derecha, las derechas son esenciales e indispensables. Y nos guste o no nos guste, hay gente que se va a molestar porque tiene que dialogar con personas que piensan distintas. Bueno, bienvenido a la política y yo los invito a salir de las trincheras de una vez por todas y asumir que somos legítimos contradictores en el sentido de que podemos tener posiciones diversas, pero no por ello vamos a estar cancelándonos o impidiendo que nos expresemos libremente para poder desarrollar o establecer los acuerdos necesarios para poder generar una nueva institucionalidad. Ahora, poniéndonos en el caso de que esta noche se anunciara un rechazo, los partidos han ido deslizando distintas propuestas. Se señala que el mismo Boric, a través de un ministro diferente a Jackson, ha estado en contacto con sectores del oficialismo y la oposición al interior del Congreso para concordar una convención constitucional. Sería más corta, se ha conversado que entre 3 y 6 meses y de menos integrantes. Se ha hablado de distintas fórmulas de listas, pero todos parecen concordar con que los independientes tengan que integrarse a las listas de partidos. Es decir, que no haya listas de independientes como fue la lista del pueblo o la lista de independientes no neutrales. ¿Qué efectos crees que tuvieron las listas de independientes en el proceso? Primero, creo que el imputarle a la lista de independientes un eventual fracaso del proceso es injusto. Si llegamos a un escenario de estas características fue porque los partidos políticos no estaban, están en crisis. Y por lo tanto una reformulación de la forma de organización, de la estructura, el abrir espacios a personas no necesariamente que sean militantes de partidos políticos, sino que también de independientes, es un tremendo desafío que tienen que abrazar o adoptar los partidos políticos para poder sobrevivir finalmente a lo que actualmente estamos viviendo y por una cuestión también de responsabilidad porque la democracia descansa esencialmente en partidos políticos cuando se habla de una democracia representativa. Sin perjuicio de que yo no descarto, como está en la propuesta de nueva constitución, de que se fortalezcan los pilares participativos directos de la ciudadanía. Creo que hay muchos independientes que jugaron un rol muy importante dentro de la convención. Efectivamente, podemos nosotros disputar o podemos no concordar en torno al rol que le correspondió a la lista del pueblo, pero la lista del pueblo era muy variopinta. A mí me correspondió trabajar mucho con Pueblo Constituyente, y Pueblo Constituyente es un grupo escindido de la lista del pueblo que se demostró en general con miembros muy responsables, muy capaces para poder adoptar un trabajo serio y que además no era de aquello que salían corriendo los puntos de prensa, como lo hicieron también muchos militantes de partidos políticos dentro de la Convención Constitucional para expresar sus perspectivas porque ninguno de ellos tenían afanes de seguir una carrera política. Yo creo que eso es importante también tomarlo en consideración y no despreciar el rol que le haya correspondido a los independientes. Aquí yo estoy hablando como independiente también, hay que tomar consideración que hay ropa tendida, sin perjuicio que yo fui obviamente elegido dentro de los cánones de un cupo de un partido, del Partido Socialista, y me integré también a una estructura que era el colectivo socialista que estaba conformada por militantes de partido y independientes. Yo creo que no hay que despreciar a los militantes de partido político que se han comprometido y han sido muy valientes en dar a conocer su posición de estar comprometidos con el ejercicio de la política, y eso es bastante escaso y raro. El compromiso en participar en algo tan trascendente que hemos visto, que cuando se deja de lado nos conduce a crisis. Nosotros estamos cosechando lo que sembramos. En una dictadura cívico-militar en la que se denostaba la actividad política, en un proceso en el que finalmente en una democracia que terminó cooptando por parte de un grupo específico de partidos políticos el ejercicio de la función de la política y la participación, sin educación cívica, con poca humanidad, eso obviamente termina decantando en que la ciudadanía se desafecta de lo que es la toma de decisiones de carácter político por desinformación, por exceso de información que no es capaz tampoco de poder decantar entre aquella que puede ser veraz o no veraz y que nos tiene en las condiciones que actualmente nos estamos desarrollando. Por lo tanto, yo tomaría o adoptaría con mucho cuidado esa posición de denostar de esa manera a los independientes, cuyo rol no fue, sí, si bien es cierto, hay casos
en los cuales obviamente o sectores vociferantes, destemplados, maximalistas, ingenuos y arrogantes se tomaron en determinado momento el discurso, no las decisiones, porque insisto, los 2/3 creo que funcionaron muy bien, pero sí el discurso. Hay otros que fueron bastante responsables y no hay que generalizar. Por lo tanto, yo no generaría una posición tan radical en términos de que solamente los partidos políticos pudiesen tener acceso a determinar la elección de los miembros de una futura convención constitucional para el evento trágico de que ganara el rechazo. No digo trágico, digo simplemente por una opción legítima y que es el rechazo, ¿ya? Eso es. Para mí es trágico, personalmente. Hay personas que incluso en el comando de la PREO, que dicen que las listas de independientes generaron fragmentación o falta de acuerdo. Entonces, ¿tú no estás de acuerdo con esa visión de la Convención No, Constituyente? no, porque efectivamente dentro de aquellos que se decían representar a partidos políticos hubo la misma fragmentación y la falta de acuerdo, así que eso no es efectivo. Hubo grupos dentro de todos los sectores, ¿eh? De derecha, de izquierda, que dentro de su colectivo también tenían fragmentación, decisiones que eran generalmente en contrario a lo que se decidía por el resto del grupo. No, eso no es efectivo, no es real. En julio de 2021, en entrevista con Barken, dijiste que en la convención había posturas maximalistas que ponían en riesgo el proceso y los grupos moderados tenían que mantener el equilibrio para evitar una pérdida en el plebiscito de salida. Esto me hace recordar a la funa que vivió el colectivo socialista al interior de la convención por votar rechazo al total del segundo informe que venía de la Comisión de Medio Ambiente. ¿Cuál crees que fue el papel de este colectivo? Creo que fue un papel fundamental en términos de que fue de los primeros que comenzó a moderarse. Y mucho, muy antes de la crisis que comenzó a afectar desde el punto de vista mediático al colectivo, perdón, a la convención. El colectivo asumió que había que, dentro de, no todos, pero hubo un grupo importante dentro del colectivo que entendió que que había que comprender de manera más efectiva lo que estaba ocurriendo al exterior de la convención. Los convencionales en su mayoría terminaron encerrados dentro de las cuatro paredes del ex Congreso sin medir la temperatura que había en el exterior, sin tomar en consideración la crítica que se estaba formulando frente al trabajo desarrollado por parte nuestra y sin poder reaccionar de manera adecuada a los discursos maximalistas que se estaban replicando hacia el exterior, pero que no necesariamente eran aquellos que se recogían en el interior. Sin embargo, creo que si tuvimos un fracaso, y esto yo lo digo en estos momentos, fue de no haber sido más efectivo en tender puentes, primero, con sectores más moderados de la derecha. Creo que ahí no tuvimos la fuerza política para poder aglutinar a sectores que sí tenían ganas de participar dentro de la derecha y que debimos haberle generado un espacio con más fuerza. Y en segundo lugar, en no posicionarnos y levantarnos con fuerza frente a discursos o posiciones que eran excluyentes, rabiosas, resentidas de muchas y muchos que terminaron salpicando a todos los convencionales constituyentes. La escena espuria y bastante poco decorosa de una convencional gritando en el himno nacional frente a unos niños, y por eso estoy decantando que esto fue el inicio, frente a unos niños que estaban tocando en una orquesta y que terminaron llorando en un rincón porque justamente no fueron escuchados y por esta actitud absolutamente destemplada y rabiosa, nadie, ninguno de nosotros nos paramos para los efectos de evitar de que esto ocurriera. Simplemente observamos perplejos. Y eso es una crítica que tenemos que asumir y que simplemente nos dimos o constatamos como grupo realizarla en un tiempo posterior. Debimos haber iniciado con una posición de estas características. Existieron conversaciones de pasillo que aseguraban llamadas del presidente a algunos convencionales del colectivo socialista por no encontrar apoyo en Apro Dignidad, el colectivo de partidos de gobierno, para moderar ciertas votaciones. Quería saber Mira, qué escuchaste tú dentro de la convención sobre esto. no, yo no sé de llamadas telefónicas del presidente. Sí hubo llamadas del gobierno para los efectos o comunicaciones, más que nada del gobierno para poder apoyarse en el colectivo socialista, ya que no obtenían el respaldo necesario para poder moderar las posiciones de parte de quien se supone eran sus representantes dentro de la Convención Constitucional. Si gana el rechazo, ¿en qué crees que deberían estar los partidos mañana? En una autocrítica profunda frente al rol que les ha correspondido cumplir en estos últimos años, en proponer una salida institucional de una crisis que no ha terminado,
que está simplemente, está latente. Hemos visto que esto puede ir escalando el día de mañana y nadie quiere que eso ocurra. Y por lo tanto, es institucional las vías que puedan permitir un diálogo fluido entre los distintos sectores y en lugar de estar enfrentándonos y en lugar de estar responsabilizando a otros por lo que ocurrió o no ocurrió, tender puentes hacia distintos lugares, no solamente de militantes de partidos políticos, sino que abrir las puertas a independientes que puedan ser útiles en este nuevo engranaje indispensable para poder profundizar nuestro modelo de democracia y vivir en paz y tranquilidad. Aquí, ¿cuál crees que debe ser el rol del presidente y del socialismo democrático en específico? Creo que el socialismo tiene una oportunidad enorme, socialismo democrático y la socialdemocracia, para lograr formular una postura alternativa frente a los sectores más radicalizados de izquierda y los sectores más conservadores y reaccionarios de derecha, en torno a la posibilidad de poder recorrer un camino que sea viable y que tome en consideración a todos los actores que, independientemente de su forma de pensar, frente a un futuro que nos levanta múltiples desafíos de distintas perspectivas, dentro de los cuales está obviamente la convivencia, el medio ambiente, la participación, la paridad, el reconocimiento de nuestros pueblos originarios, que son temas que ya quedaron instalados y que no van a desaparecer por mucho que hayan algunos que quieran que esto ocurra. ¿Y crees que el próximo paso sería una nueva convención constitucional? Si gana el rechazo, a mí me parece que una nueva convención constitucional sería la salida y que trabajara a partir de la propuesta que se realizó por parte de ya la convención constitucional inicial, realizando los ajustes que estime conducente a objeto de lograr el objetivo de tener una nueva carta fundamental. Y ya la última pregunta, en caso de que gane el apruebo, ¿cuál crees que debe ser el movimiento eh, mañana, el 5 de septiembre, entre los partidos políticos? La humildad y el respeto. Humildad frente a un proceso que ha sido sumamente dificultoso, respeto hacia quienes puedan tener una posición diferente y la invitación a todos los sectores para que puedan iniciar un camino de propuesta para perfeccionar el texto que nosotros hemos levantado. Nosotros los convencionales desaparecimos. Nosotros los convencionales ya cumplimos el rol que nos correspondía cumplir dentro de, de esta gran historia de Chile, que no se acaba el 4 de septiembre y que tampoco se inició en octubre del año 2019. Esto sigue adelante y los grandes protagonistas tenemos que ser todos y todas los chilenos y chilenas para poder desarrollar un trabajo profundo en términos de poder perfeccionar este sistema que nos corresponde y respecto al cual nos merecemos un Chile mejor, pero no para un sector, no por revancha, no por rabia, no por resentimiento, sino que porque sencillamente queremos vivir tranquilos. De verdad, muchas gracias Andrés por acompañarnos. Muchas gracias, siempre un gusto verte, muchas gracias al mostrador y hasta luego.